Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 21. Alon ya tenía cierta comprensión de por qué los nobles lo ignoraban descaradamente. Porque todos los rumores finalmente se han calmado. Hasta ahora, los nobles temían a Alon porque creían que él era el cerebro detrás de la caída de Abelan, que había controlado el vasto inframundo del este junto con Leo. Sin embargo, los nobles ya no consideraban a Alon como el cerebro. Después de convertirse en conde, no había hecho nada significativo durante varios años. La familia del conde Palatio, desde la época del abuelo de Alon, siempre había sido conocida como un linaje notorio que nunca dejaba de ejercer influencia en el inframundo. La familia Palatio había dominado consistentemente el inframundo oriental, aunque el grado de su control variaba con el tiempo. Pero desde que Alon se convirtió en conde, la familia Palatio ya no ejercía influencia en el inframundo. Como resultado, el inframundo oriental actual estaba ahora dividido y devorado por manadas de lobos que antes rebuscaban las migajas fuera del dominio gobernado por el conde Palatio. Además, el poder de la familia del conde Palatio también se había debilitado, lo cual era natural. El poder que habían ejercido hasta ahora se había alimentado principalmente de la riqueza generada en el inframundo. Sin embargo, desde que Alon se convirtió en conde, ya no usaba el dinero para mantener el poder. La vida que deseaba no era una de gran éxito en el inframundo, sino una vida cómoda y próspera que cualquier noble podría disfrutar. En otras palabras, ya había logrado lo que quería. Sin embargo, al retirarse completamente del inframundo, comenzaron a difundirse rumores entre los nobles. Algunos especulaban que tal vez el actual conde Palatio no era un cerebro en absoluto, sino simplemente alguien que se convirtió en conde por casualidad. Con el paso del tiempo y mientras Alon seguía sin hacer nada, el rumor gradualmente fue aceptado como verdad. Eventualmente, la reputación de Alon se había degradado hasta convertirse en la de un tonto afortunado que por casualidad se convirtió en conde en lugar del verdadero cerebro. Por supuesto, todavía había algunos nobles que seguían desconfiando de Alon, pero incluso ellos habían comenzado a aceptar los rumores que se difundían. Después de todo, no tenía sentido que Alon, si realmente tenía el poder para destruir a Abelan en un solo día, no hubiera usado ese poder hasta ahora. En cualquier caso, Alon había esperado en cierta medida este tipo de trato, pero no había anticipado que la gente se esforzaría tanto por burlarse de él de esta manera. Alon levantó la vista hacia los dos nobles, cuyos rostros irradiaban astucia. No reconocía a ninguno de los dos. Sin embargo, basándose en el escudo grabado en su carruaje, era fácil saber que uno pertenecía a la familia del conde Krilde y el otro a la familia del conde Edolon. Ambos parecen lo suficientemente viejos, pero ¿no es esto demasiado infantil? Alon se rió para sí mismo al notar lo envejecidos que estaban sus rostros. Rápidamente entendió por qué los dos nobles habían venido hasta aquí solo para burlarse de él. Ah, ya veo. Esta es una reunión de las víctimas. La familia Palatio. Tan notoria como era, también había sido una familia poderosa en el inframundo. Como resultado, naturalmente proporcionaban beneficios a las familias circundantes, pero también las explotaban más allá de lo necesario. Las familias que con frecuencia eran tratadas como herramientas no eran otras que la familia del conde Krilde y la familia del conde Edolon. Para resumir la situación actual, estas familias, que habían sufrido bajo la familia Palatio, ahora estaban desahogando sus quejas contra Alon. Por supuesto, no era Alon sino Leo, el primogénito de la familia del conde, quien los había explotado. En resumen, Alon no tenía una razón real para ser el blanco de tales burlas. Pero para los dos nobles que se burlaban ansiosamente de él, lo que importaba no era que él fuera Alon, sino que fuera el conde de Palatio. ¿Todas esas fuerzas del inframundo que tenías, desaparecieron porque no pudiste manejarlas adecuadamente? Parece que tampoco has cuidado bien tu carruaje, ¿quieres que te preste algo de dinero? Los dos condes, como trolls anónimos comúnmente encontrados en comunidades en línea, hicieron todo lo posible por molestar a Alon. Alon pensó brevemente, esto es un poco molesto, pero eligió seguir su razón. En lugar de sus instintos. Si luchara ahora, podría fácilmente aplastar a los dos nobles frente a él, quizás no masacrarlos, pero sí dejarlos hechos polvo.
Sin embargo, hacerlo solo complicaría las cosas. En el momento en que peleara con ellos, Alon tendría que abandonar la reunión y moverse por separado. Y eso podría causar problemas innecesarios, como encontrarse con bandidos. Claramente, responder a sus provocaciones era exactamente lo que querían. No hay necesidad de entretener a estos tontos, decidió Alon ignorarlos. No era lo suficientemente tonto como para caer en una trampa tan obvia. Ese día, Alon comió 2 mazorcas de maíz, usando las burlas de los 2 condes como música de fondo. Delicioso. El maíz asado sabía aún mejor con el clima ligeramente frío. Habría sido bueno tener un poco de mantequilla, reflexionó Alon, mirando distraídamente el cielo iluminado por la luna. Durante los siguientes días, la incómoda convivencia continuó. Cada noche, el conde Crilde y el conde Dolon salían para lanzar sus comentarios burlones, y cada vez, Alon fingía no importarle, desestimando sus palabras como si no fueran nada. El que ignora y el que desesperadamente intenta no ser ignorado. Naturalmente, el que ignoraba siempre ganaba. Alon había interiorizado profundamente una de las lecciones de vida que había aprendido en cierta comunidad en línea: no alimentes a los trolls. Al menos en este lugar, nadie podía ganarle en ese juego. Por supuesto, después de varios días de esto, otros nobles también comenzaron a burlarse de Alon, susurrando que carecía de dignidad como noble o mofándose de él por permanecer en silencio ante los insultos de Crilde y Edolon. Pero a pesar de esto, el conde Crilde y el conde Edolon, quienes habían sido los que persistentemente se burlaban de él, no se sentían particularmente satisfechos. Maldita sea, gruñó el conde Crilde. Esto es absurdo. El conde Crilde frunció el ceño mientras miraba a Alon desde la distancia. Aunque se habían burlado de él, eran ellos quienes estaban siendo ignorados, lo cual era naturalmente irritante. Pero después de un momento de su mal humor, intercambiaron susurros bajos. ¿Confirmaste? Sí. Y parece que no tiene guardias adicionales. En realidad, la razón por la que los 2 condes se habían burlado abiertamente de Alon no era solo para desahogar sus frustraciones, también era para evaluar su seguridad. Incluso con un artefacto para revisar en secreto, no había nada. Solo ese mocoso tonto y ese caballero pícaro sentado a su lado. Así que los rumores son ciertos después de todo. Parece seguro. Si tuviera fuerzas, no estaría moviéndose solo. Entonces podemos proceder con el plan. La razón por la que los 2 condes habían estado investigando a Alon era porque planeaban expandirse al inframundo. Sabían bien que Alon no tenía interés en el inframundo y que, como resultado, este se había llenado de varias bandas de carroñeros. Aunque los rumores sobre Alon ya eran ampliamente aceptados, los 2 condes, habiendo sido atormentados por la familia Palatio durante tanto tiempo, querían confirmar la verdad por sí mismos. Necesitaban estar seguros de que Alon realmente no tenía poder alguno. Después de días de revisar y confirmar que Alon no tenía guardias personales, una sonrisa se extendió por sus rostros. Los dioses nos sonríen. En efecto, ¿y quién hubiera pensado que tendríamos la oportunidad de entrar al inframundo? Mientras la mayoría de los nobles dudaban en entrar al inframundo, estos 2 eran diferentes. Habiendo actuado una vez como lacayos de la familia del conde Palatio, sabían muy bien cuán astronómica era la riqueza que circulaba dentro del inframundo. Sabían perfectamente lo dulce que podía ser el sabor del poder en ese reino. Ahora que parecía que la familia Palatio se había convertido verdaderamente en una cáscara vacía, los 2 hablaban emocionados, como si ya hubieran conquistado el inframundo. En verdad, no les sería imposible tomar el control del inframundo si unían fuerzas. Después de todo, la razón por la que no lo habían logrado antes no era por falta de poder, sino porque temían a la familia del conde Palatio. Así, tras su larga discusión, volvieron su atención hacia Alon. Si tomamos el control de la retaguardia, deberíamos darle un regalo a ese tonto, ¿no crees? Es una excelente idea. Hay un límite a cuánto se puede ignorar a los demás. Probablemente actúe así porque no entiende lo peligroso que puede ser el mundo. Tendremos que enseñarle. El conde Crilde tiene una personalidad tan fina. Los 2 condes, con sonrisas sospechosas que distaban mucho de ser nobles, como si no hubieran hecho nada malo, estaban seguros de que el momento que habían estado esperando llegaría pronto.
justo cuando los dos estaban a punto de reunirse con el campamento donde se encontraban los otros nobles después de terminar su conversación privada. ¡Monstruos! El evento ocurrió de repente. Bajo el manto de la oscuridad, aparecieron monstruos. Era como si hubieran estado al acecho, esperando en silencio, hasta que un soldado los vio por casualidad y gritó. En ese momento, gritos monstruosos resonaron desde el interior del bosque, como si fuera una señal. Inmediatamente, los mercenarios y caballeros, como si estuvieran ensayados, desenfundaron sus armas para proteger a los nobles. Y entonces... «Mago, danos luz». Un mago, llevado de manera extravagante por un noble solo para presumir en este evento de la gran iglesia, respondió a la orden del caballero y lanzó una esfera de luz al cielo. En un instante, los mercenarios y caballeros, que momentos antes habían estado ruidosos, quedaron en silencio. Lo que vieron cuando la luz del mago iluminó el oscuro bosque fueron goblins. Los goblins se encuentran comúnmente en los bosques. Con la fuerza de un niño, no son monstruos peligrosos para nadie más que para mercenarios novatos. Aunque las espadas oxidadas y los arcos que empuñan pueden ser peligrosos, representan poca amenaza para mercenarios y caballeros experimentados. Los goblins solo se vuelven problemáticos cuando su número aumenta, pero incluso con docenas de ellos, aún pueden ser fácilmente ahuyentados. Sin embargo, esto es una locura. Si su número es suficiente para llenar el bosque frente a ellos, entonces sin duda representan una amenaza para los caballeros y mercenarios. Además, lo que aumentó la tensión para los caballeros fue que los goblins ante ellos estaban lejos de ser ordinarios. ¿Qué demonios es eso? La voz de un caballero, cargada de miedo y confusión, se dirigió a la vista de los goblins. El problema no era solo que fueran goblins, sino su apariencia grotesca. Cristales púrpuras crecían por todo su cuerpo, incluyendo sus cabezas, como si hubieran sido afectados por algún tipo de plaga. Para empeorar las cosas, espera, ¿no es ese Mark? Entre la horda de goblins, el cuerpo de un mercenario experimentado que había sido asignado a la vigilancia externa como medida de precaución estaba siendo devorado salvajemente. KRRK. En las manos de un goblin enorme estaba lo que quedaba del cuerpo de Mark. Los mercenarios que vieron esta escena. Esto no puede estar pasando. Sintieron una ola creciente de miedo dentro de ellos. Mark, el cadáver mutilado frente a ellos, era un mercenario veterano que podía manejar fácilmente a decenas de goblins por sí solo. El hecho de que hubiera sido asesinado sin siquiera poder reportar la aproximación de esta enorme horda de goblins, sugería una cosa a los mercenarios. Los goblins mutados frente a ellos no eran nada ordinarios. Los caballeros, que sostenían sus armas junto a los mercenarios, también reconocieron que esta era una situación grave. Incluso si solo hubiera cientos de goblins, esta pelea sería increíblemente desfavorable para los caballeros. Individualmente, podrían manejarlo, pero los caballeros ahora tenían nobles que proteger. Y los goblins eran monstruos astutos, capaces de explotar fácilmente esa vulnerabilidad. Mientras que los mercenarios parecían paralizados por el miedo al ver la extraña apariencia de los goblins y la muerte de Mark, los caballeros que podían percibir la magia estaban conscientes de algo más. Se dieron cuenta de que los goblins frente a ellos estaban imbuidos de poder mágico. Incluso una pequeña cantidad de magia dentro de un monstruo mejora significativamente sus habilidades físicas, y los caballeros entendían esto bien. Justo cuando los caballeros fruncían el ceño ante los extraños aullidos de los goblins y su inminente carga. ¡Pum! Una pared de piedras y escombros se levantó repentinamente en medio de la horda de goblins. Todos los ojos se dirigieron instantáneamente hacia ello. El mago, que había lanzado el hechizo de luz, reconoció que la pared era un muro de roca, un hechizo de tercer nivel. Cuando la barrera translúcida de un escudo de segundo nivel se formó más allá de la pared, las expresiones de los caballeros cambiaron de desesperación a confusión. Las miradas maliciosas de los goblins ahora estaban completamente enfocadas en la pared. Mejorar. Una voz calmada resonó en el aire. Y entonces... comprimir. Con un fuerte crujido, la esfera translúcida se encogió rápidamente, distorsionando la pared de piedra mientras se colapsaba hacia adentro. Toc, toc. En el silencio que siguió, el sonido de pasos llamó la atención de los caballeros y mercenarios hacia una dirección.
Un hombre se acercaba. Incluso en esta situación de vida o muerte, parecía completamente imperturbable, caminando con una expresión indiferente. Los nobles y caballeros rápidamente se dieron cuenta de que el hombre era el conde Palatio. Vacío. Tan pronto como sus labios se movieron de nuevo, el escudo redondo se transformó en una forma áspera, parecida a una roca, del tamaño de un balón de fútbol que podrías encontrar al borde del camino. Y entonces, regresar al origen. Con las últimas palabras de Alon, la pulsera en su muñeca comenzó a emitir una tenue luz gris. ¡Boom! Las piedras comprimidas explotaron hacia afuera como un disparo de escopeta, destrozando a decenas de goblins en pedazos. Todo sucedió en un instante. Los nobles, caballeros y mercenarios permanecieron en silencio atónito, con la boca abierta mientras observaban cómo los goblins impregnados de magia eran despedazados hasta convertirse en simples trozos de carne. Entre ellos, los ojos del conde Krilde y del conde Edolon se abrieron como si estuvieran a punto de estallar. Con todas las miradas ahora sobre Alon, él simplemente dijo: «Deja de quedarte ahí atontado y prepárate». Su voz era tranquila mientras miraba hacia adelante. Los caballeros y mercenarios, como hipnotizados, alzaron sus espadas. El miedo que se había estado extendiendo en sus corazones había desaparecido por completo, como por arte de magia. Capítulo 22. La batalla contra los goblins terminó en victoria. Gracias a que los caballeros y mercenarios respondieron con calma, las líneas frontales se mantuvieron firmes, y la magia de Alon una vez más destruyó un destacamento de enemigos que se movían para atacar a los nobles por detrás, inclinando rápidamente la batalla a su favor. Por supuesto, con cientos de goblins mutados, hubo bajas, pero el número fue pequeño dado el tamaño de la batalla. El golpe final llegó cuando un caballero atravesó la cabeza del último goblin, terminando la batalla por completo. Tan pronto como los soldados confirmaron que la batalla había terminado, suspiraron con profundo alivio y dirigieron sus miradas hacia Alon, que miraba hacia abajo los cadáveres de los goblins. A pesar de haber luchado una batalla a vida o muerte, permanecía inexpresivo, como si la batalla no le hubiera dejado ningún impacto, lo que hizo que los mercenarios lo miraran con admiración. No podían olvidar la imagen de Alon convirtiendo docenas de goblins en simples pedazos de carne sin siquiera cambiar su expresión. Sin embargo, mientras los caballeros y mercenarios admiraban a Alon, él pensaba: «Casi muero de un solo golpe». Aunque su rostro no mostraba señal alguna, por dentro se esforzaba por calmar su corazón que latía desbocado. A pesar de portar la insignia del impuro, que le permitía lanzar 3 veces más hechizos de lo habitual, después de usar muros y escudos 2 veces cada uno, había quedado reducido a un simple mortal debido a las limitaciones de su capacidad de maná. «Es bueno que los caballeros ganaran», pensó. Aunque las probabilidades de que los caballeros y mercenarios perdieran eran bajas. Incluso contra goblins mutados, cuando había perdido todos los medios de autodefensa, había sentido un miedo desesperado. Quizás debería haberme retirado antes. No, fue bueno que me quedara cerca, pero lo más importante, Alon elogió a su yo pasado por actuar racionalmente, y habiendo calmado su corazón, dirigió su mirada al goblin frente a él, con una expresión seria. Sabía demasiado bien la importancia de la amatista púrpura que emergía del cuerpo del goblin. ¿Por qué un descenso divino? Este era un fenómeno extraño que ocurría entre los monstruos del continente cuando un dios exterior intentaba descender al mundo. Los monstruos afectados por el descenso divino se volvían más feroces y físicamente más fuertes. Aunque el grupo actual de soldados podía manejar a los monstruos que encontrarían en su viaje hacia el territorio del duque, a Alon le preocupaba el hecho de que el descenso divino hubiera ocurrido en absoluto. El fenómeno significaba que un dios exterior pronto descendería sobre la tierra. Normalmente, tales dioses no podían descender a menos que se manifestara uno de los 5 grandes pecados, pero ahora, incluso estos dioses fronterizos estaban a punto de llegar. Esto no puede ser bueno. El descenso de los dioses exteriores era un asunto grave para Alon. Aunque no tan catastrófico como los grandes pecados, si estos dioses comenzaban a arrasar, reinos enteros podrían desaparecer fácilmente. Solo había 6 reinos en el continente, excluyendo el imperio, lo que significaba una probabilidad de 1/3 de que sus planes futuros fueran destruidos. De hecho, si tuviera la suerte de siquiera poder pensar en su futuro en ese momento, lo consideraría afortunado. La expresión de Alon se volvió seria mientras miraba al goblin.
Sin embargo, había otros que parecían aún más serios que Alon, tan serios, de hecho, que sus expresiones parecían sugerir que lo habían perdido todo. Esos individuos eran el conde Crilde y el conde Dolon. Unos días después de la aparición del goblin mutado, con solo un día restante para llegar a la finca del duque, Alon experimentó dos cambios en ese corto tiempo. Uno fue que los nobles, que antes lo miraban con desprecio y burla evidentes, especialmente cuando los condes Crilde y Edolon hacían sus comentarios sarcásticos, ya no mostraban tales expresiones. El segundo cambio fue: «Conde Palatio, esta es una carne que traje de mi finca, ¿le gustaría probarla? Conde, si le place, ¿podría ofrecer algo de apoyo a su dominio? ¿Qué opina?» El conde Crilde y el conde Dolon, que durante los últimos días se habían burlado de Alon, ahora lo adulaban, intentando ganarse su favor. Los dos condes, que ahora parecían dispuestos a darle a Alon todo lo que quisiera, se aferraban a su lado, halagándolo con sonrisas serviles, mientras Alon permanecía indiferente. Pero los condes estaban desesperados, realmente desesperados. La demostración de poder que Alon había mostrado hace apenas unos días fue demasiado fuerte para descartarla como mera suerte al reclamar el título de conde Palatio. Además, todavía recordaban lo que dijo el mago de tercer nivel, a quien el barón Amon había traído para presumir de su riqueza, esa noche, que la magia de Alon sin duda superaba el nivel de segundo grado. Al escuchar eso, ambos condes comenzaron a reconsiderar los rumores que circulaban en la sociedad, preguntándose si se habían equivocado sobre Alon. Aunque aún quedaban algunas dudas sin resolver. Eso ya no importaba. Lo importante era que los dos condes se habían dado cuenta de que Alon ocultaba un poder lo suficientemente fuerte como para no necesitar protección. Esto significaba que el poder que supuestamente había aniquilado a Abelan en un solo día, el poder que poseía el conde Palatio, podría ser real. Con esta realización, su única opción era ganarse rápidamente el favor de Alon. Aunque algunos podrían argumentar que sería mejor investigar la situación a fondo antes de actuar, esto no aplicaba para quienes conocían bien a la familia Palatio. Los dos condes, habiendo sido testigos directos de la brutalidad del comportamiento notorio de la familia Palatio, sabían lo crueles que podían ser. Aunque Alon, el tercer hijo, nunca había mostrado tal comportamiento por sí mismo, los condes estaban convencidos de que Alon compartía la naturaleza cruel y despiadada de la familia. Después de todo, la familia Palatio había estado llena de malhechores desde la época de su abuelo. Gracias a esto, Alon había disfrutado de un estilo de vida lujoso en los últimos días. En lugar de batatas y maíz, comía carne en el desayuno, almuerzo y cena, y el vino que ocasionalmente le traían también era excelente. Sin embargo, a pesar de recibir estos regalos durante varios días consecutivos, la expresión de Alon no se suavizaba, aún preocupado por los pensamientos sobre el goblin de hace unos días. ¿Quién podría ser? Por más que Alon reflexionaba, no surgía una respuesta clara. El descenso divino era solo una señal de que un dios exterior estaba a punto de descender, y no había forma de saber exactamente qué dios, ni cuándo ni dónde ocurriría. Aunque era inútil obsesionarse con ello, Alon no podía evitar preocuparse, sabiendo que sus planes futuros podrían arruinarse por completo en un instante. Podía pasar de ser un noble a un plebeyo en un abrir y cerrar de ojos, por eso no podía dejar de pensar en ello. Tendré que reunir toda la información que pueda una vez que llegue a la finca. Mientras pensaba esto, echó un vistazo a los nobles a su lado, que intentaban con entusiasmo compensar su comportamiento anterior, incluso a costa de su orgullo. Una vez más, se le recordó la infame reputación de la familia Palatio. No pensé que reaccionarían así solo por una ligera duda sobre un rumor. Mientras Alon observaba la desesperada actuación de los condes, se dio cuenta de lo profundamente que los rumores sobre su familia los habían afectado. Sin embargo, a pesar de entender su miedo, no tenía intención de aliviar sus ansiedades. Alon se consideraba una persona de mente fría, pero también tenía un lado mezquino. La actuación de los condes finalmente terminó cuando Alon llegó a la finca del duque Rotegre. En cuanto Alon llegó a la finca del duque Rotegre, lo que le recibió fue una mansión absurdamente grande, no, múltiples mansiones. ¿Cuántas mansiones hay dentro de esta finca? Por supuesto, los ricos tendrían tantas, pensó, al notar la variedad de mansiones, casi como si alguien con gustos diversos en diseño interior las hubiera coleccionado. Pronto Alon se dio cuenta de que todas estas mansiones pertenecían a las concubinas del duque, lo que le hizo negar con la cabeza incrédulo.
¿Cómo es que su cuerpo siquiera sobrevive?, se preguntó brevemente, pero al llegar al salón de baile en medio de una gran fiesta, volvió a sorprenderse. Todo lo que veía gritaba riqueza. Incluso las copas de vino, a las que normalmente no se les prestaría mucha atención, tenían el borde de oro. Las lámparas de araña, hechas completamente de oro, hicieron que Alon sintiera la tentación de robar una y venderla mientras deambulaba por el salón de baile. Naturalmente, el salón de baile estaba lleno de muchos nobles. Como era de esperar, el duque de Rotegre, que parecía increíblemente delgado, estaba allí conversando con numerosos nobles. Alon no se molestó en intentar unirse a sus conversaciones. No era difícil adivinar que no habría ningún beneficio en hacerlo, especialmente en este salón de baile, que se sentía incluso peor que el anterior al que había asistido. En lugar de mezclarse, Alon decidió quedarse cerca, picando algo de comida y escuchando las conversaciones de los nobles. Después de todo, su sirviente, Evan, ya se había ido a contactar con el gremio de información tan pronto como llegaron a la finca. Mientras Alon saboreaba un postre que se parecía a una tarta de huevo junto con un poco de vino, escuchó una noticia interesante en la conversación de los nobles. «Barón de Aldoran, ¿ha escuchado las noticias?» «¿Qué noticias quieres decir?» «Ya sabes, el rumor de que el duque Altia y el conde Zenonia no solo formaron una alianza, sino que también están intentando establecer una facción». «Ah, ¿ese rumor?» «Sí, he oído hablar de ello». Los dos nobles, actuando como si discutieran un gran secreto, se desplazaron a un rincón y comenzaron a susurrar. Sin embargo, con su audición mejorada, Alon pudo captar fácilmente su conversación. ¿Pero es eso cierto? No podía creer que se hubieran aliado en primer lugar. Si realmente forman una facción, podrían superar a todas las facciones actuales juntas. Exactamente. Podría ser algo sin precedentes. Alon se sorprendió un poco al escuchar esto, pero su expresión no cambió mucho. Incluso si tales rumores fueran ciertos, no creía que esos dos pudieran mantener su alianza por mucho tiempo. Mientras reflexionaba sobre esto, Alon no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa ante el delicioso sabor de la tarta de huevo en su boca, asintiendo con aprobación. «Esto está bueno». Sin dudarlo, tomó otra y se la metió en la boca. Sin embargo, justo entonces, la conversación que estaba escuchando tomó un giro aún más interesante. Pero ese no es el verdadero problema. ¿Qué quieres decir? ¿Hay un rumor aún más grande? Por supuesto, no lo habría empezado si no lo hubiera. Entonces, ¿qué es? Esto es algo que escuché muy discretamente, así que no lo difundas. He oído que ni el duque Altia ni el conde Zenonia son los líderes de esta facción. ¿Qué? Entonces, ¿quién es? El conde Palatio. ¿Conde Palatio? Sí, se dice que el líder de la facción es el conde Palatio. ¿Es eso cierto? Claro, ¿crees que mentiría sobre algo así? ¿Qué? Al escuchar esto, Alon instintivamente se volvió para mirar a los nobles que discutían el secreto y se quedó boquiabierto de shock, por lo que acababan de revelar. Capítulo 23. Las frías tierras del norte, un lugar donde ningún ser vivo debería poder sobrevivir, estaban dominadas por una helada implacable que drenaba la vida. En esta tierra desolada y maldita, eternamente pintada en tonos de gris por la tormenta de nieve incansable, un hombre había caído. Donde debería estar su brazo derecho, una mancha carmesí de sangre marcaba el lugar, y su cuenca ocular izquierda yacía vacía. Este hombre no era otro que uno de los 8 jefes bárbaros, el Gran Kicán, ahora esperando la muerte tras su derrota a manos de los cobardes caballeros de Caliban. Pero incluso en sus últimos momentos, sus ojos estaban llenos de furia. «Esos perros deshonrosos», maldijo, pero no por su derrota. Para los bárbaros, la muerte en batalla era un final glorioso, un destino noble. La furia de Kicán provenía de la forma deshonrosa en que fue derribado, atrapado en una emboscada, engañado por el desafío engañoso del caballero a un duelo. tos. La sangre brotó de la boca de Kicán mientras su mundo se oscurecía. El paisaje gris se volvió borroso, y sus oídos gradualmente dejaron de escuchar los vientos amargos. A pesar de su ira, su mente comenzó lentamente a hundirse en la oscuridad. Justo cuando todo estaba a punto de desvanecerse en la nada, Kicán susurró.
el nombre del gran dios, Ultultus. En ese mismo momento, el tiempo pareció detenerse. La visión tenue y desvanecida se aclaró, el duro viento del norte volvió a soplar en sus oídos, y su mente, deslizándose hacia la inconsciencia, comenzó a elevarse. Hijo de sangre, resonó una voz. Llama mi nombre. Invoca el gran nombre que adoraste. Invoca mi nombre, y te concederé lo que deseas. Como si fuera ordenado por una fuerza divina, Kikan, hipnotizado, murmuró. Ultultus. Y en ese momento, el dios sonrió. De alguna manera, me convertí en el cerebro oculto de Asteria después de despertar. Tras escuchar algo que parecía encajar con tal título, Alon cerró la boca abierta y murmuró para sí mismo. Sin embargo, la dulzura que había sentido momentos antes desapareció por completo. ¿Qué clase de tonterías es esta? Una ráfaga de signos de interrogación giraba en la mente de Alon mientras intentaba comprender los rumores que acababa de escuchar. No tenía sentido para él. Si hubiera estado relacionándose estrechamente con el duque Altia o el conde Zenonia, ambos actualmente formando nuevas facciones, podría haber entendido la base de tales rumores. Sin embargo, el problema era que Alon nunca había conocido a ninguno de los dos nobles. Solo había visto al duque Altia una vez cuando ella aún era una joven dama en un baile, y en cuanto a la dama Zenonia, la había encontrado pero nunca había conocido al conde en persona. En otras palabras, el rumor carecía de plausibilidad, hasta el punto de ser completamente infundado. Alon, que había estado moviendo lentamente los labios mientras reflexionaba, pronto concluyó que la idea de que él intercambiara conversaciones secretas con otros nobles no era más que un rumor absurdo y sin fundamento. Después de todo, las sospechas solo pueden surgir si existe una relación previa. Pero dado que Alon no tenía ninguna conexión con esas personas, ni siquiera sentía la necesidad de considerar alguna duda. Así que, justo cuando Alon alcanzaba una galleta junto a la tarta de huevo, una voz lo llamó. Conde Palatio. Alon volvió la cabeza hacia la voz y miró a su lado. Allí estaba un hombre vestido con ropa cara, con el rostro lleno de burla. ¿Quién es este tipo? Alon examinó brevemente al hombre. Con su cabello largo y rizado caído hacia un lado, era fácil notar que el carácter del hombre era retorcido de una manera diferente a la familia Palatio, pero Alon no pudo obtener más información que esa. Al menos, Alon no tenía información sobre él en su mente. Oh, no me he presentado. Soy Carmine. El tercer hijo del duque Comalon del reino de Astalon. En cuanto notó que Alon no lo reconocía, la expresión de Carmine vaciló brevemente antes de presentarse. Alon se detuvo confundido, luego asintió en señal de comprensión. Después de todo, había escuchado que nobles extranjeros visitaban ocasionalmente la gran iglesia donde se reunía la mayoría de la nobleza de Asteria. Conde Palatio, respondió Alon con un saludo cortés. He oído hablar de ti. Tuviste la suerte de convertirte en conde, ¿no es así? Alon parpadeó sorprendido ante el tono burlón inmediato de Carmine. Desde el principio había sospechado que este no era un encuentro amistoso basándose en la actitud del hombre, pero no esperaba que él se lanzara directamente a una burla abierta, como si no tuviera sentido del tacto o inteligencia. Justo cuando Alon estaba procesando esto, otra voz interrumpió desde una dirección diferente. Disculpa, ¿pero qué estás diciendo ahora mismo? Al volverse hacia la nueva voz, Alon encontró un rostro familiar, a diferencia de Carmine. ¿Marqués Mardinho? Alon lo reconoció no por su rostro, sino por el emblema estampado en su pecho y por el hecho de que tenía la apariencia distintiva de un hombre de mediana edad. ¿Estás insultando a un noble del reino de Asteria en este momento? El rostro de Alon mostró desconcierto ante esta defensa repentina e inesperada. Carmine, el tercer hijo del duque Comalon del reino de Astalon, no estaba de muy buen humor ese día. Había muchas razones para su mal humor, pero la más grande era que la propuesta de matrimonio con la quinta hija del duque Lotegre, que había trabajado arduamente para arreglar, no estaba yendo bien. Por supuesto, la razón por la que la propuesta se vino abajo fue puramente debido al comportamiento infantil y las payasadas de Carmine que lo hacían parecer inmaduro. Cometió el error tonto de evaluar la apariencia de otras damas nobles frente a la misma quinta hija. Como era de esperarse de un niño malcriado criado sin disciplina, en lugar de reconocer su error, Carmine se disgustó aún más cuando la dama sugirió reconsiderar la propuesta. Si esto no hubiera sido el reino de Asteria,
un aliado cercano, o si no hubiera sido el duque Lotegre, con quien se estaban llevando a cabo numerosos tratos secretos, Carmine ya habría dado la vuelta a la situación. Por supuesto, por otro lado, Carmine no tenía idea de que la única razón por la que el duque Lotegre hacía la vista gorda a su comportamiento era debido a la relación muy secreta que tenía con el duque Comalon. En cualquier caso, con su ánimo amargado, Carmine había venido al baile con la esperanza de levantar su espíritu, cuando vio al conde Palatio y decidió provocar una pelea. Solo había una razón por la que comenzó la pelea: desahogar su ya mal humor. Por supuesto, había muchos sirvientes y caballeros a su alrededor que podrían haber sido ignorados o ridiculizados, pero Carmine no encontraba placer en jugar con ellos. No era que su carácter fuera admirable, sino que jugar con juguetes que podía destruir fácilmente a voluntad no le ofrecía ninguna diversión. Para nobles como él, aquellos que no eran de nacimiento noble eran tratados como nada más que eso. En ese sentido, el conde Palatio era un perfecto desahogo para Carmine. Por lo que Carmine había oído, el conde Palatio era solo un chico despistado que por suerte se había convertido en conde, sin aliados cercanos entre la nobleza. Aunque incluso un bribón como él entendía que este no era su propio territorio, había pensado cuidadosamente en quién podía atacar con seguridad sin sufrir consecuencias. Y así, tan pronto como vio a Palatio, inició la confrontación. ¿Te das cuenta de lo irrespetuoso que es insultar a un noble del reino de Asteria? Eso no es lo que yo. El reino de Astalon ha sido nuestro aliado durante mucho tiempo, pero eso se basaba en el respeto mutuo. ¿Acaso la gente de Astalon ha olvidado lo que significa el respeto? No, eso no es. Entonces, ¿estás diciendo que el duque Comalon de Astalon ve a Asteria de esa manera? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué te diriges a un noble con tanto desprecio sin siquiera haber heredado correctamente tu propio título? ¿Eso? El rostro de Carmine se torció en confusión. Contrario a los rumores que había escuchado, en el momento en que se enfrentó al conde Palatio, los otros nobles comenzaron a unirse a él, reprimiendo a Carmine. A medida que su rostro mostraba más desconcierto, Carmine dirigió su mirada hacia Alon, esperando apoyo. Pero incluso Alon estaba observando la situación con confusión, su habitual expresión inexpresiva ahora mezclada con perplejidad y desconcierto. ¿Qué es esta situación? Luego Carmine miró a los tres nobles que defendían a Alon. Uno era el marqués Mardinho, otro el duque Lotegre, y el último el conde Palán. Alon los reconoció fácilmente, no solo por sus escudos, sino también porque eran figuras muy influyentes dentro de Asteria. El marqués Mardinho era una figura prominente dentro de la facción realista. El duque Lotegre, por otro lado, era una figura importante dentro de la facción aristocrática. En cuanto al conde Palán, mantuvo la neutralidad política, pero esa misma posición le permitió acumular un poder considerable. Incluso si Alon no tuviera interés en la política o en los asuntos nobles, era imposible que cualquier noble en Asteria no supiera quiénes eran. ¿Acaso el duque Comalon realmente nos está menospreciando? Eso no es así. Entonces, ¿por qué hablaste de manera tan irrespetuosa con el conde Palatio? He sido irrespetuoso. La falta de respeto no es el problema aquí. La cuestión es, ¿por qué hiciste comentarios tan condescendientes hacia el conde Palatio? Al observar a los nobles acercarse a Carmine con su maniobra política bien ensayada, Alon, que nunca había estado involucrado en política, de repente reconoció la situación. Lo siento. ¿Acaso pedir disculpas termina tu servicio militar? Lo siento. Pregunté, ¿pedir disculpas termina tu servicio militar? Ah, esto es. Mientras este vívido recuerdo de hace más de 10 años pasaba por la mente de Alon, él comenzó a sudar sin darse cuenta. Yo, he sido irrespetuoso. Carmine, incapaz de soportar más la presión de los nobles, huyó del salón de baile como en retirada. Tan pronto como se fue, los nobles se acercaron rápidamente a Alon y comenzaron a hablar con él. «¿Conde Palatio, está bien?» «Estoy bien, pero...» Alon miró a los tres nobles, preguntándose por qué estaban siendo tan amables con él. Sin embargo, mira eso. Parece que ya han escuchado los rumores. Parece que los rumores son ciertos si hasta esos peces gordos están involucrados. Si el duque Altia y el conde Zenonia se involucran en la política, serán imparables. Pero mira a los otros nobles, parecen confundidos.
Todavía es un secreto. Así que ten cuidado con lo que dices. ¿Dónde diablos escuchas cosas así? Hay maneras. Gracias a su oído agudo, Alon escuchó la conversación susurrada del noble que había estado hablando en secreto antes. Fue entonces cuando comenzó a entender lo que estaba pasando y se dio cuenta de lo absurda que era la situación. Ahora que lo pienso, no he tenido la oportunidad de hablar contigo, conde. Aunque entiendo, probablemente estés muy ocupado. El marqués Mardinho, hablando como si lo supiera todo, se rió y continuó la conversación. Alon empezó a considerar seriamente si debería aclarar que los rumores eran tonterías sin fundamento. Después de todo, no hacerlo podría causar complicaciones innecesarias más adelante. Pero, por otro lado, hablar ahora podría hacer que la situación sea aún más incómoda. Mientras Alon meditaba qué hacer. Por cierto, escuché que estás estudiando magia, conde, ¿es cierto? Así es. Entonces pensé en darte un pequeño regalo. Entre los artefactos que adquirí después de limpiar algunas hordas de orcos, hay uno que almacena energía mágica para usarla más tarde, ¿qué te parece? Ahora que lo mencionas, también preparé un pequeño regalo. El silencio siguió mientras Alon escuchaba a los nobles. Ese día, Alon terminó recibiendo 2 artefactos mágicos y 5 pociones de restauración de maná de los 3 nobles. Mientras tanto, mientras estas figuras influyentes se reunían alrededor de Alon, dejando a los otros nobles desconcertados, el conde Krilde y el conde Dolon cerraron los ojos con fuerza en señal de desesperación, pensando: nos metimos con la persona equivocada. Esto es realmente grave. 4 días después de que comenzara el banquete, mientras la colección de botines de Alon crecía constantemente. ¿Un dios exterior descendió en el norte? Sí, esa es la información que recibí. Aparentemente, el cristal púrpura también está conectado con el dios exterior, pero dicen que no lo saben con certeza, ya que la información proviene de textos antiguos. De todos modos, ha sumido a Caliban en el caos. Con solo 2 días restantes en el banquete, Alon, habiendo reunido esta información a través del gremio de información, comenzó a contemplar algo. Y entonces, sin dudarlo, tomó una decisión. Evan. Sí. Una vez que termine el banquete, completaremos las tareas que necesitamos finalizar, y luego iremos directamente a Caliban. Había tomado su decisión sin ninguna duda. Capítulo 24. ¿De repente? Espera, más importante, en Caliban. Evan, con una expresión profundamente confundida, habló mientras pensaba por un momento. Luego, como si se diera cuenta de algo, abrió la boca con vacilación. ¿No me digas que planeas ir al norte? Evan habló, recordando que Caliban era el país más cercano a donde residían los bárbaros del norte. Te lo explicaré en el camino. Solo prepárate primero. La información que mencioné antes es precisa, ¿verdad? Si te refieres a la persona de la que hablamos la última vez, sí. El gremio de información confirmó que están en ese pueblo. Evan, hablando con una expresión ansiosa. Entonces nos detendremos allí antes de ir directamente a Caliban. Pero ante la firme declaración de Alon, Evan, con una mezcla de curiosidad y resignación en sus ojos, lo miró por un momento antes de salir de la habitación para seguir las órdenes. Ja. Alon dejó escapar un profundo suspiro, cubriéndose el rostro con la mano como si solo pensar en ello fuera agotador. Era porque el descenso de un dios exterior era similar a un desastre masivo que él deseaba desesperadamente que nunca ocurriera. Un dios exterior. Estos seres, conocidos por varios nombres en todo el continente de Sichedelia, eran males que, al igual que los 5 grandes pecados, solo con descender al mundo traían calamidad. Para Alon, su descenso por sí solo era suficiente para destruir por completo sus planes futuros. Una vez que comenzaban a desatarse en serio, podían destruir fácilmente reinos enteros. Por supuesto, con 6 reinos en el continente, las probabilidades de verse afectado eran de aproximadamente 1/3. Pero aún así, incluso pensando racionalmente, había un 33,3% de posibilidades de que perdiera su título nobiliario y terminara viviendo como un mendigo. De hecho, para ese momento, vivir como un mendigo podría incluso considerarse afortunado. Si un dios exterior atacara a Asteria, sus posibilidades de sobrevivir serían casi nulas. Sí,
por alguna pequeña posibilidad, el dios exterior destruyera 2 reinos en lugar de Asteria. La situación podría mejorar un poco, pero no sería ideal. El colapso de 2 reinos conduciría a la rápida caída de los Reinos Unidos, y los reinos sobrevivientes lucharían frenéticamente por tierras sin valor manchadas por los poderes del otro mundo, con decenas de miles de bajas y más de una docena de héroes ya perdidos a manos de los dioses exteriores. Los reinos restantes naturalmente se debilitarían, y al final, el imperio los devoraría a todos. En resumen, no importa cómo se mire, si un dios exterior descendiera sobre los Reinos Unidos, Alon tendría que renunciar a su título nobiliario. Y en cierto modo, este último escenario podría ser incluso peor. Mientras que el primero terminaría rápidamente, el segundo lo arrastraría a una guerra a gran escala. Claro, algunos podrían sugerir que los Reinos Unidos podrían unirse en unidad durante una crisis así. Pero habiendo jugado este juego lo suficiente y habiendo visto cientos de escenarios, Alon podía negar con la cabeza con confianza. En cada escenario donde un dios exterior o uno de los 5 grandes pecados destruía incluso un solo reino, la disolución de los Reinos Unidos era inevitable. Otros pequeños detalles podrían cambiar, pero el colapso de la Unión nunca lo hacía. En otras palabras, para Alon, para evitar que sus planes de vida se desmoronaran, tenía que detener al dios exterior antes de que llegara al reino. HMPH. Tan pronto como Alon escuchó que un dios exterior había descendido, supo que tenía que actuar de inmediato. Tenía un plan. Tengo que resolver esto en 2 meses. Cuando un dios exterior desciende por primera vez al mundo mortal, no puede ejercer completamente su poder como avatar y requiere un periodo de estabilización de 2 meses antes de poder despertar como un dios sabio y acceder plenamente a sus habilidades. Así, hubo una pequeña ventana de tiempo antes de que se convirtiera en un dios sabio, durante la cual detenerlo sería algo más fácil. Aunque, incluso antes de convertirse en un dios sabio, no era exactamente débil. Recordó en silencio una parte de su mente, donde toda la información relacionada con el juego, excepto lo necesario, había acumulado polvo. Si es el norte, entonces sería el dios de los duelo, Ultultus. Antes de convertirse en un dios sabio, no podría usar ataques en formación. Así que eso es un poco de alivio. Pero normalmente, para suprimirlo puramente con fuerza, ¿necesitarías absolutamente al menos 5 maestros de la espada y un archimago? Alon negó con la cabeza en silencio. Por supuesto, reunir ese tipo de poder era imposible en la situación actual. Sin embargo, a pesar de esto, la expresión de Alon no flaqueó. Desde el momento en que los monstruos fueron poseídos por un dios, él había esperado a medias que esta situación llegara. Ya tenía un plan para eliminar al dios exterior. No estoy seguro de que todo salga según el plan, pero no había tiempo para detenerse en tales cosas. Después de pensar hasta aquí, Alon abrió un cajón en la posada donde se alojaba, sacó algo de papelería y comenzó a escribir una carta de inmediato. 10 minutos después. Supongo que también debería preparar un regalo. Después de terminar la carta, que estaba dirigida al maestro caballero de Eusmakalian en Caliban, Alon se levantó. Aquella tarde, 2 días antes del banquete, el conde Palatio salió del castillo del duque Rotegre. Esa noche, en la residencia poco visitada del duque Altia, que el duque Rotegre amablemente le había ofrecido para su uso, ella finalmente llegó y estaba conversando con un hombre. ¿Estás diciendo que el conde Palatio ya se ha ido? Sí, eso es correcto. Cuando el hombre, el marqués Mardarnio, asintió, la duquesa Altia, Oloría, habló de nuevo. Entonces, ¿cómo fue? Afortunadamente, aceptó bien el regalo. Al escuchar las palabras del marqués, Altia sonrió. ¡Qué alivio! Para los nobles, los regalos generalmente son ceremoniales y no tienen mucho significado. Sin embargo, eso solo se aplica a los regalos triviales. Los objetos caros, como las reliquias, siempre llevan significados más profundos. En el caso del marqués Mardarnio, el regalo que presentó al jefe de una nueva facción contenía un único mensaje. ¿Puedo unirme a su facción? Por supuesto, pedirlo directamente sería más sencillo, pero la sociedad noble se basa en las apariencias. Por ejemplo, si alguien pidiera directamente y fuera rechazado, sería un golpe a su dignidad. Por eso tanto el que da como el que recibe se comunican simbólicamente a través de lo que esencialmente podría llamarse un soborno, facilitando que ambas partes manejen la situación.
Aceptar el regalo significa aprobación, rechazarlo significa negativa. Por supuesto, el conde Palatio, o Alon, no sabía nada de esto. Solo había asistido a un baile en su vida, no tenía amigos, y su padre, que murió por una sobredosis, lo dejó ignorante de tales asuntos. Como resultado, Alon simplemente pensó, aunque se den cuenta después, no es como si los viera a menudo. Y sería incómodo pedirlo de vuelta después de aceptarlo, ¿verdad? Con eso en mente, aceptó el regalo sin dudar, con la intención de quedárselo. Ahora podemos alinear oficialmente nuestros intereses. Es un honor. ¿Cómo les fue a los demás? Aquellos que juraron lealtad también aceptaron los regalos. Gracias a la ignorancia de Alon y su disposición a conservar los regalos, Altia pudo obtener el apoyo de los nobles a quienes había avisado con anticipación. Entonces ahora podemos empezar a hacer movimientos serios. Con una pequeña sonrisa, comenzó a prepararse para la verdadera formación de su facción. Exactamente una semana después de que Alon salió de la finca del duque Rotegre. Llegó a Parkran, un pequeño pueblo en la parte norte del reino de Astalon. Ubicado a cierta distancia de la finca Rotegre. Alon había venido aquí por una razón. Hola. Era para conocer al protagonista de este juego roguelike de fantasía oscura. Sichedelia. ¿Sabes quién soy? ¿No? La razón por la que Alon quería conocer a Eliban, el protagonista del juego, a pesar de que los 5 grandes pecados ya habían sido eliminados y el protagonista ya no era esencial, era simple. Incluso sin los 5 grandes pecados, el protagonista seguiría siendo famoso, y Alon juzgó que no estaría de más ganarse su favor desde temprano. Especialmente ahora, con un dios exterior descendido, Alon quería que el protagonista creciera rápido. Así que llegó cargado de objetos para ayudar al crecimiento temprano de Eliban. Eliban, ¿verdad? Sí, soy yo. Mientras Alon observaba al chico hablar con una sonrisa radiante, tan alegre que cualquiera podría encontrarla refrescante, pensó para sí mismo, es casi demasiado guapo para ser un chico, pero, bueno, se parece exactamente a la ilustración. En Esichedelia, las elecciones del jugador permitían ajustar libremente el género del protagonista. Ese pensamiento cruzó brevemente la mente de Alon, pero luego sintió una extraña sensación de disonancia. ¿El protagonista siempre fue así? Dado que Sichedelia era un juego de fantasía oscura, recordó que, aunque la personalidad de Eliban era animada en comparación con otros personajes de fantasía oscura, no recordaba que fuera tan brillante. Se sintió un poco desconcertado. Pero esa sensación pasó rápidamente. Toma esto. Alon naturalmente sacó unas monedas de oro de su bolsillo y se las entregó al niño. ¿Para mí? Los ojos de Eliban se abrieron de incredulidad al recibir las monedas de oro, que eran suficientes para mantener a una familia típica durante 2 meses. Pero Alon no se detuvo ahí. Pronto comenzó a entregar un objeto tras otro, explicando los regalos que había preparado para Eliban durante la última semana. Después de una larga explicación y de entregar todos los objetos que había reunido, Eliban, con una expresión desconcertada, preguntó, «¿Pero, por qué me das todo esto?» Al ver la expresión confundida de Eliban, Alon dudó un momento antes de responder, «Es una inversión». ¿Una inversión? Sí. Algún día serás grande. En verdad, Alon esperaba que Eliban pudiera encargarse de cualquier futuro dios exterior por él, pero no expresó esa parte. Soy el conde Palatio, añadió Alon, haciendo saber a Eliban el nombre del benefactor al que debería estar agradecido cuando tuviera éxito, antes de subir a su carruaje sin dudar. Gracias, conde, no, señor conde. Eliban, luciendo desconcertado por el encuentro y la despedida repentinos, pronto observó el carruaje partir y dio una despedida respetuosa. Poco después. Puedo adivinar más o menos lo que intentas hacer, pero ¿no es todo esto un poco apresurado?, comentó Evan, observando lo rápido que Alon había entregado todos los regalos al protagonista. No tenemos tiempo. Además, es lo suficientemente inteligente para entenderlo. Alon habló mientras recordaba la historia de Eliban. Había considerado quedarse en el pueblo unos días para crear confianza con Eliban, pero desafortunadamente, el tiempo no estaba de su lado. Así que tomó esta decisión, y Evan asintió en señal de acuerdo. Sí, bueno, parece increíblemente talentoso. Quiero decir,
para un niño, su poder mágico es realmente fuerte. ¿Poder mágico? Sí. ¿No te diste cuenta? Parecía que su magia se estaba filtrando de él. Además, aunque está vestido como un chico del pueblo, parecía que también llevaba un artefacto. Al escuchar las palabras de Evan, Alon recordó su memoria de Eliban. Ahora que lo pienso, sí sentí un poco de poder mágico. Pero, ¿no se suponía que Eliban era solo un chico común del pueblo antes de comenzar su aventura? Recordando la configuración inicial del juego, Alon inclinó la cabeza confundido. Parecía extraño que Eliban tuviera poder mágico y un artefacto en esta etapa, pero Alon lo dejó pasar. Bueno, él es el protagonista, así que supongo que puede tener un poco más de talento de lo habitual. Con ese pensamiento, Alon dejó de preocuparse por Eliban. Había dado todo lo que podía, y si el protagonista se volvía más fuerte, solo le beneficiaría a él. Después de todo, Eliban era uno de los pocos personajes con un corazón amable en este cruel mundo de fantasía oscura. ¿Por eso? ¿Cuánto tiempo tomará llegar a Caliban desde aquí? Aproximadamente una semana más. 10 días como máximo si nos retrasamos. Ojalá pudiera recibir algo de ayuda. Alon escuchó las palabras de Evan mientras se dirigía hacia Caliban. Mientras tanto, en la gran mansión al sur de Caliban, Deus, que había regresado de la expedición al norte y estaba descansando, se preparaba para partir nuevamente al norte al día siguiente debido a noticias extranjeras. Después de leer la carta. Vicecapitán. Sí. La expedición al norte se pospone por 2 semanas. Inmediatamente dio la orden. ¿Puedo preguntar la razón del aplazamiento? Ante la pregunta del vicecapitán, Deus guardó silencio por un momento. Pronto, llegará un benefactor. Murmulló esas palabras. Capítulo 25. Carmine, el tercer hijo del duque Comalon, había estado de mal humor durante la última semana. Si bien el reciente rompimiento del compromiso era parte de la razón, lo que realmente le molestaba era el conde Palatio. En el último banquete, intentó aliviar su estrés antagonizando al conde Palatio, solo para terminar humillado públicamente. Por supuesto, fue completamente culpa de Carmine. Si no hubiera hecho comentarios inapropiados sobre la apariencia de otra noble, las conversaciones del compromiso habrían ido bien. Y si no hubiera provocado al conde Palatio, no habría enfrentado tal desgracia. Sin embargo, Carmine había olvidado por completo que él había instigado el conflicto. Él solo se centraba en la humillación que había sufrido, repitiendo el incidente una y otra vez en su mente. Era la primera vez en su vida que experimentaba tal vergüenza. Después de todo, como hijo del duque Comalon, una piedra angular del reino, nunca había enfrentado tal humillación antes, y ese momento dejó una profunda marca en su memoria. Durante unos 10 días, Carmine a menudo apretaba los dientes al recordar el evento. Tan pronto como llegó a la finca Comalon, habló, como si tomara una decisión. Oye. Sí, joven señor. ¿A dónde dijo ese bastardo que iba? Lo último que supe es que el conde Palatio tenía algunos asuntos en Caliban. Sin escuchar al caballero terminar, Carmine se apresuró a entrar en su habitación y abrió un cajón del escritorio. Dentro había numerosas bolas de cristal. Eligió el de la extrema derecha y de inmediato sacó una piedra mágica de su bolsillo, acercándola a la bola de cristal. Mientras la bola de cristal comenzaba a brillar intensamente, pasó el tiempo y la luz empezó a atenuarse. Vaya, si no es mi amigo Carmine. Una voz salió de la bola de cristal. Iré directo al grano. Necesito tu ayuda. Carmine habló mientras sostenía el cristal mágico. ¿Necesitas ayuda? ¿Con qué? Conde Palatio. Probablemente esté en camino ahora mismo. Necesito que te encargues de él. ¿Encargarte de él, te refieres al conde Palatio? La persona al otro lado, confundida por la situación, preguntó de nuevo. No tienes que matarlo. Solo déjalo medio muerto. Hubo un breve silencio por parte del hombre en el cristal antes de que hablara. Aún así, eso es un poco. Te daré 5. ¿Qué? Si te encargas de él, te daré 5 más. Los necesitas, ¿no? Para volverte más fuerte. Ja.
El hombre en el cristal soltó una risa seca ante las palabras de Carmine. ¿Hablas en serio? ¿Puedes conseguirme 5 de esos? Si haces el trabajo bien, no hay problema. El hombre en el cristal permaneció en silencio por un momento. Puedes hacerlo, ¿verdad? Ja. Luego, como si estuviera divertido, el hombre se rió entre dientes. Amigo mío, me conoces demasiado bien, siempre sabes exactamente cómo llegar a mí. ¿Lo vas a hacer o no? Solo tengo que encargarme de él, ¿verdad? Sí. Tan brutalmente como sea posible. Vaya, debe haberte enfadado mucho para que pidas tanto. De todos modos, entendido. Me encargaré de ello y te contactaré cuando esté hecho. Con esas palabras, la comunicación terminó. La habitación quedó en silencio, como si la conversación que acababa de tener lugar nunca hubiera ocurrido. Pero había una diferencia. Una sonrisa astuta se extendió por el rostro de Carmine. ¿Realmente pensó que lo dejaría ir después de humillarme públicamente? Ese era el único pensamiento que ocupaba su mente. ¿Por fin hemos llegado? Parece que sí. Habían pasado unas 2 semanas desde que Alon conoció a Eliban, el protagonista de este mundo. Mirando hacia la ciudad capital de Kirdam a lo lejos, Alon desvió su mirada hacia la parte trasera del carruaje. Allí estaban cargados varios regalos, todos destinados a Deus, la persona que estaban a punto de encontrar. Ah, estoy agotado, bostezó Evan a su lado, claramente cansado mientras miraba los regalos. Alon también sentía el cansancio, tal como dijo Evan. Los viajes largos siempre son agotadores. Habría sido mucho más tranquilo si no hubiéramos ido a ese lugar laberíntico. Su cansancio no solo se debía al largo viaje, sino también porque Alon había hecho varias paradas en la última semana. Fue necesario. Esa fue la única respuesta de Alon a Evan. En realidad, la razón por la que hicieron todas esas paradas en el camino a Caliban fue para prepararse para la próxima batalla con el dios exterior. El collar con forma de loto que ahora colgaba del cuello de Alon, y que no estaba allí hace 2 semanas, formaba parte de esas preparaciones. Ignorando la mirada de Evan, Alon cambió de tema. Deus ha regresado de su expedición, ¿verdad? Sí, debería estar aquí. Alon guardó silencio por un momento antes de preguntar, él se reunirá conmigo, ¿verdad? Estoy seguro de que lo hará, respondió Evan, aunque Alon seguía algo escéptico. No se trata solo de encontrarlo, el verdadero desafío es lograr que acepte mi petición. Alon le había brindado a Deus un gran apoyo financiero a lo largo de los años e incluso lo había salvado de una situación que podría haber sido desastrosa. En términos de causa y efecto pura, Alon estaba definitivamente en la posición de un benefactor. Pero, en realidad, desde la perspectiva de Deus, Alon probablemente era solo una persona anónima que había gastado generosamente dinero para ayudarlo desde lejos. Después de todo, Alon nunca había conocido a Deus en persona. Sin ninguna interacción directa, era difícil esperar una verdadera cercanía. Así que ahora que finalmente estaba en Kirdam, Alon no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Solo puedo esperar que los regalos lo conquisten. Mientras Alon meditaba sobre sus pensamientos, finalmente llegaron a la puerta norte de Kirdam, donde se unieron a la fila para la inspección, como cualquier otro viajero que entraba a la capital. Aunque era un noble del reino de Asteria, al viajar al extranjero, las inspecciones eran obligatorias para todos. Después de explicar brevemente su identidad al soldado que realizaba la inspección, Alon esperó a que Evan terminara mientras la fila de carruajes avanzaba lentamente. Disculpe, conde. Sí. Parece que hay un pequeño problema. Evan inclinó la cabeza hacia el carruaje, hablando, lo que hizo que Alon ladease la cabeza confundido. Asintió ligeramente y bajó del carruaje, donde fue recibido por un caballero con una expresión excesivamente confiada. El caballero tenía el cabello rojo y un escudo con un león en el pecho, irradiando un aire de arrogancia. Mientras Alon lo miraba con curiosidad, el caballero habló. ¿Eres el conde Palatio? Así es. Aunque nunca se habían conocido, el caballero habló de manera informal, como si las expresiones faciales en este mundo de fantasía fueran suficientes para revelar la personalidad de una persona. Mientras Alon respondía, Evan se inclinó para susurrarle al oído. Ese caballero parece ser un discípulo de Fiola. ¿Fiola?
Sí, ya sabes, la cuarta espada. Ante las palabras de Evan, Alon finalmente dejó escapar un murmullo bajo de comprensión. Un caballero maestro conocido como la cuarta espada, Fiola, vino a la mente de Alon, y aunque asintió, todavía mostraba una expresión de desconcierto. Entonces, ¿por qué está aquí el discípulo de la cuarta espada, y con todo un grupo de caballeros? Al mirar a su alrededor, Alon notó a varios otros caballeros que llevaban el mismo emblema del león que Fiola. ¿Qué asuntos tienen conmigo? Volviéndose hacia el discípulo de Fiola, Alon preguntó. El caballero, que había estado caminando hacia él con una sonrisa desdeñosa, finalmente se presentó. Primero que nada, soy Vilan, un discípulo directo del señor Fiola. Y he oído que mi amigo te debe una pequeña deuda. ¿Amigo? Cuando Alon preguntó, Vilan sonrió y continuó. Sí, un amigo. No recuerdo tener conexiones significativas aquí en Caliban. Mi amigo tampoco tiene lazos particulares con Caliban. Él es del reino de Astalon. Al escuchar esas palabras, Alon murmuró instintivamente, «Reino de Astalon, ¿eh?» Pero luego recordó rápidamente y soltó un suspiro bajo, de comprensión. ¿Carmine? Así es, ¿lo recuerdas? Él me contactó. Al oír las palabras de Vilan, Alon no pudo ocultar su incredulidad. Espera, yo no le hice nada a ese tipo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Unas semanas? Por un momento. Alon se impresionó con el pequeño matón Carmine que corría a quejarse con sus amigos en poco más de 2 semanas. También le debo un poco, así que al menos tengo que hacer una aparición. Entonces, ¿has estado esperando aquí todo este tiempo solo para hacer esa aparición? Para ser precisos, he estado esperando noticias. Todos los carruajes del reino de Asteria pasan por esta puerta. Alon sintió un mareo ante las palabras despreocupadas de Vilan, como si se disculpara por la molestia, pero sin realmente sentirlo. Aunque la influencia de la nobleza disminuye considerablemente en tierras extranjeras, no era hasta el punto de ser tratado así en las puertas. Entonces, ¿cuál es tu plan? Te daré 2 opciones. Esos bienes que parecen valiosos en tu carruaje, ¿qué tal si nos los regalas todos? ¿Y la otra opción? Pasar unas 3 semanas en la mazmorra subterránea. Sabes bien que soy un noble de otro país, ¿verdad? Alon preguntó, sabiendo que encarcelar a un noble extranjero sin causa sin duda causaría problemas. Soy el único discípulo directo del Sir Fiola. Las siguientes palabras de Vilan dejaron a Alon atónito. Lo que Vilan estaba diciendo esencialmente era, puedo causar un alboroto y, debido a mi estatus, no enfrentaré consecuencias. Lo ridículo era que la afirmación de Vilan tenía algo de verdad. Aquí, Alon era simplemente un noble extranjero, pero Vilan era el único discípulo directo de un caballero maestro. Increíble, los pájaros del mismo plumaje realmente vuelan juntos. Alon suspiró, dándose cuenta de que este grupo de matones estaba perfectamente hecho el uno para el otro. Justo cuando Alon suspiró, Vilan esbozó una sonrisa malvada. Pero para ser honesto, no importa la opción que elijas, el resultado será el mismo. Vilan tocó ligeramente el estómago de Alon con la empuñadura de su espada. Después de todo, mi amigo solo pidió una cosa. Vilan amenazó a Alon con despreocupación. Evan, que había estado en silencio hasta ahora, comenzó lentamente a fruncir el ceño. Instintivamente alcanzó la espada en su cintura cuando, Una voz llamó desde atrás, haciendo que tanto Alon como Vilan giraran la cabeza. Allí, Alon lo vio. Deus Macayan. Vestido con una armadura de hierro negra, con una expresión fría, Deus caminaba hacia ellos. En el momento en que apareció, la atmósfera en la puerta se volvió pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. A pesar de que solo llegaba una persona, los soldados enderezaron sus posturas, con los ojos abiertos de asombro. Incluso los caballeros, que momentos antes tenían expresiones relajadas, ahora estaban erguidos, con el rostro tenso. ¡Atención! Los soldados, que habían estado observando la situación con indiferencia, levantaron inmediatamente sus espadas en saludo al ver a Deus, pero él no les dirigió ni una mirada. «Saludamos a la gran espada». Los caballeros del grupo de Vilan, Yuzon, gritaron con reverencia, pero Deus también los ignoró. En cambio, caminó directamente hacia Alon.
Al ver esto, Vilan retiró apresuradamente la espada que había apuntado a Alon, intentando hablar, pero, crash. Ga. La mano de Deus se extendió y agarró a Vilan por la garganta. ¿Qué? Vilan rápidamente intentó alcanzar la mano de Deus en señal de protesta, pero, ¿qué crees que estás haciendo? Ante esas frías palabras, el rostro de Vilan se puso pálido mientras luchaba por respirar, con los ojos abiertos de miedo. ¿Cómo te atreves a poner una mano sobre mi benefactor? Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.